El agente verde, del cual mencionaremos los puntos más importantes en esta breve entrevista llamada contaminación en el aire, conoceremos más de los aspectos relevantes ante esta problemática que nos concierne a todos. El objetivo es hablar acerca de la contaminación ambiental en el Estado de México en todo el sentido y nos conviene a nivel global. En este reportaje abordaremos y conoceremos la magnitud de la peligrosidad del problema, el cual ha sido agravado con los años y afectado directa e indirectamente a los seres vivos, pues la toxicidad y la contaminación en el aire han sido una consecuencia de ciertas acciones y despidos que la humanidad o alguno de estos accidentes han provocado a nuestro estilo de vida. Repercute en la situación gravemente, pues los seres vivos buscamos prevalecer y al verse afectado a este proceso de la super se busca el equilibrio de la misma. Es por ello que es necesario hacer énfasis y saber más de esta problemática para atenderla en el tiempo y forma y así evitar sus consecuencias. En este punto hablaremos de las causas, características del problema ambiental en México y en sus estados. Se calcula un incremento en la contaminación del aire, sobre todo en donde hay fábricas e industrias como en el Estado de México. Una parte muy importante donde hay demasiadas fábricas es Tlalnepantla. Este es uno de los principales problemas de salud entre la población, ya que provoca enfermedades graves como cáncer y asma, hasta el punto de causar la muerte. Algunos de estos contaminantes atmosféricos son el ozono, óxido de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, entre algunos metales. El ecosistema y biodiversidad del Estado de México se caracteriza por tener valles, bosques y montañas, lugares donde se da la agricultura. En estos lugares se planta maíz, frijol, alfalfa, papa e inclusive guayaba. Aquí se mantiene una temperatura entre 14.7 grados centígrados y 25. Anualmente entre su flora, el pino y el encino, así como también hay selvas y grandes pastizales. Por otro lado, su fauna es muy diversa. Entre ella podemos encontrar el zorrillo, el coyote y el escorpión. En las cartas, y como todo el problema tiene un periodo de tiempo, pues desde hace ya varias décadas, mediante el estudio al aire, se han determinado que las partículas y gases producen efectos nocivos para la salud en todo el mundo, así como en cualquier otro ecosistema. Esta problemática sigue vigente desde hace décadas, adjudicando a este problema a un exceso de mortalidad, no solo en mi comunidad, sino en todo el mundo. Es importante saber el proceso y la relación química que tienen los componentes del aire en estos contaminantes. Se clasifican en primarios y secundarios. Es aquel que ha vertido en el aire de forma directa. El secundario es aquel que se produce a consecuencia de una reacción de otros contaminantes que están en la atmósfera, como el ozono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, que a ciertas circunstancias se combinan. Un ejemplo claro de esto es la lluvia ácida, que crea el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno en relación con el agua. Algunos de estos contaminantes son expulsados por acciones humanas, como el quema de combustible, que causa óxidos de nitrógeno en el aire, o dióxidos que crean a base de combustión a medida del cloro, y procesos como blanqueado de papel, por mencionar algunos. Por lógica, esto atraería consecuencias ambientales, pues las emisiones tóxicas en el aire han sido ocasionadas mayormente por actividad humana. Esto ha sido un tema de preocupación, pues se ha causado enfermedades respiratorias que afectan a toda la población. Si no se controla y no podemos hacer conciencia, podríamos afectar los servicios ecosistémicos, incluso estar en cuarentena.
Un gran tiempo recientemente sucedió en el Estado de México, debido a la concentración de gases en la atmósfera. Este problema va de la mano con el efecto invernadero y la capa de desintegración y la capa de ozono, la cual termina provocando lluvia ácida, así como la muerte y extinción de especies y ecosistemas directamente. Afecta el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Al igual, la regulación climática y el bienestar también afectaría los servicios culturales, pues al haber un problema de contingencia ambiental, es posible realizar ciertas actividades o esas se verían afectadas como la agricultura, la purificación de agua y las actividades de ocio para tener el problema en el tiempo y forma se requiere de hacer conciencia, pero también de aplicar acciones sustentables como ecológicas, económicas y biológicas y sociales que favorezcan en el problema. En vez de agravarlo como limpiar nuestros océanos, aportar fundaciones que concienticen sobre el tema de reciclar nuestra basura para evitar que los gases o desechos tóxicos, reutilizar plásticos, comer menos carne de ganado, ya que estos tienen emisiones de metano, plantar más árboles para mantener un mejor ambiente, así como también evitar la tala de los mismos para la preservación de las especies y su hábitat. En materia de lo político, para mejorar el desarrollo y sustentabilidad, ha habido acuerdos a nivel global que favorecen esta problemática, no solo en mi comunidad, sino en otros países, como la sociedad responsable que tenemos entre ellos, la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por el Petróleo en 1954, así como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural en 1972, junto al Convenio de Viena para Protección de la Capa de Ozono. En marzo de 1985, finalmente, como reflexionó Marzo, finalmente debió decidir que nos complete a todos a este problema ambiental y para erradicar en gran medida lo posible este gran daño, ya que tiene nuestros ecosistemas. Debemos terminar a nuestras acciones sostenibles, como evitar el desperdicio de agua, la quema innecesaria de combustibles, comprar objetos o alimentos no procesados para gastar más recursos del planeta, reciclar a nuestros desechos y, por supuesto, concientizarnos como sociedad, ya que el aire es fuente de vida y sin él no podríamos vivir. Se trata de cuidar y velar por el desarrollo sustentable en el bien cultural de todos. Gracias.